Bueno, encuentro del 4 de diciembre de 2021. Si mal no recuerdo, séptimo encuentro de este grupo de lectura y análisis del texto del Apocalipsis del apóstol San Juan. Empezamos con una oración, ¿les parece? ¿Sí? Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Juan Damasceno, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bien, les comento que tengo pensado para el encuentro de hoy. Veamos. Hace unas semanitas adquirí una obra hermosa, que la tienen ahí en pantalla, a ver si tengo acá está la tapa. No sé cuán grande se verá. A ver. Se ve toda la pantalla. Ahora se ve un poquito más chico. Sí. Bueno, esto es un libro papel, de la Biblia comentada por los padres de la Iglesia. Es una colección que han hecho, han traducido al español, al castellano, por ejemplo, Marcelo Merino Rodríguez. La obra está preparada por William Weinrich y en realidad es toda la Biblia comentada por los santos padres o por autores antiguos. Yo en los videos que subí de las semanas anteriores que no pude estar, creo que en el anterior, no, en el otro, hice todo un paneo general de los distintos autores que comentan el Apocalipsis, y ahí hacíamos una distinción entre lo que es un autor eclesiástico y lo que es un padre de la Iglesia. No todos los autores que comentan la Sagrada Escritura son santos padres. Es más, los que vamos a leer hoy, la mayoría no son santos padres, pero son escritores eclesiásticos, muchos de ellos son obispos, bastante ortodoxos. La ortodoxia en la fe no fue una cosa del minuto cero, la ortodoxia se fue adquiriendo conforme se iban expidiendo y declarando solemnemente los dogmas. Entonces las comunicaciones también eran muy distintas en el mundo antiguo como son en el mundo medieval o en el mundo moderno. Entonces muchas veces algunos obispos no gozaban de una ortodoxia recta y plena, y por lo tanto no podían ser santos padres. La noción de santos padres es una noción que en determinado momento de la historia de la Iglesia se establece más o menos 4 o 5 parámetros para decir cuándo un escritor antiguo eclesiástico es santo padre y cuándo no es santo padre. Bueno, la cuestión es que este título que tiene en la portada del libro es bastante generoso porque, vuelvo a repetir, muchos de los que vamos a ver nosotros están citados acá, pero no son estrictamente santos padres. Bueno, en la clase anterior a esta, que también fue en video, yo lo que hice fue leer una exégesis a la primera carta, a la primera iglesia, que es a la iglesia de Éfeso. Ese comentario era de un solo autor, que se llama Ecumenio. Ecumenio es el primer autor en lengua griega del cual tenemos comentarios del Apocalipsis. Y además un comentario íntegro. Porque el Apocalipsis muchas veces ha aparecido citado en algunos autores, pero no completamente, sino comentado algún pasaje, citado algún pasaje para apoyar alguna tesis de algún escritor, pero nunca un análisis sistemático. En Ecumenio, que se lo sitúa aproximadamente en el siglo VI, bueno, en la clase, en el encuentro número sexto, que es el anterior a este, pueden encontrar ahí toda la lectura que yo hice y un comentario de esa lectura,
de ese autor sobre la carta a la iglesia de Éfeso. Muy bien. Hoy vamos a leer de esta colección de Ciudad Nueva comentarios, plural, a la segunda carta del Apocalipsis, que es a la iglesia de Esmirna. Esta carta la tenemos en el capítulo 2, del versículo 8 al 11. Así que bueno, vamos a ir leyendo primero el texto. Estos autores, esta edición de Ciudad Nueva, está ordenada más o menos así. Primero presenta el texto. ¿Mi mouse se ve ahí? ¿Girando? Sí. Ok. Primero presenta el texto íntegro que se va a comentar. El texto bíblico. Después los compiladores hicieron una pequeña presentación donde van a tocar como una especie de resumen de lo que viene después. Un apretado resumen de los comentarios que se van a desglosar de este pasaje. Y más adelante, ya aquí, empieza la exégesis propia de a veces versículo por versículo y a veces de a medio versículo. Por eso, por ejemplo, acá se empieza con el 2.8a. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 8, el lemistiquio A es la primer mitad de un versículo. ¿Sí? Nuestras Biblias se pueden dividir en capítulos, bueno, por supuesto, en libros, en capítulos, versículos y hemistiquios. Los hemistiquios realmente son dos, Emi, ¿sí? Valeria, ¿cómo te va? Bueno, ahí está Valeria. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me ¿Cómo va? ¿Bien? concentras porque está lloviendo mucho, acá está todo muy lento. Pero vos sos, como decía algún papa del siglo XX, profeta de calamidades, porque cada vez que llueve allá en Deró, después se diluvia acá. ¿En serio? No, me muero. No, acá está lloviendo mucho, todo el día y ayer empezó en realidad. Espero que no mandarles para allá, para nada, no es la idea. No, vos sabés que lo pesado que está acá no vendría nada mal un poco de agua. Ah, Así que bueno. Bueno, Valeria, muy bien. Mira, estamos justo comentando el encuentro de hoy. Estamos con una compilación de comentarios de autores antiguos a la carta a la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Vamos a empezar ahora. Bueno, Ricardo, estás ahí con nosotros, ¿no? Bueno, algunas de las señoras que se encuentran presentes... Ah, perdón, Ricardo. Te iba a decir si querías leer el texto, esta parte de acá del texto bíblico. Tengo la Biblia de Monseñor Strobinger, o Strobinger, Sí. no sé alemán. Sí. ¿En pantalla? ¿Vos tenés en pantalla lo que estoy compartiendo? Mira, te voy a decir tecnológicamente. Tengo un celular que lo tengo un coso de hielo abajo para que no se me sobrecaliente. Bueno, listo, no te preocupes. Bueno. Apenas leo rec, nada más. Listo. Yo lo leo si querés. Capítulo y versículo yo lo busco. Bueno, lo dejamos ahí a Ricardo, Flavia, ¿te parece? ¿Sí? Sí. Y te dejamos Pero ahora que viene. Dale. Bueno, 2.8.11, Ricardo. Apocalipsis 2.8.11. Vamos a agrandar un poquito. 2.8.11. A la iglesia de Esmirna, ¿empiezo? Sí, por favor. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la maledicencia de parte de los que se llaman judíos y no son más que la sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a meter a alguno de vosotros en la cárcel. Es para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Como decíamos, a continuación, estos compiladores hacen lo que llaman ellos una presentación, que es un extracto abreviado de los comentarios que van a explayar más adelante. Valeria y Flavia, ¿se ve esto bien en pantalla o no? Sí. Flavia, Perfecto. ¿no nos acompañás con este fragmento? Mirá, se nota la selección ahí, ¿sí? ¿A mí me dijiste? Sí. No ¿Se ve escuché bien o bien, no? parece. Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, dale. Bueno. Se ve perfecto. Presentación. Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, se dirige a la iglesia de Esmirna, ecumenia. Habla a las iglesias que son pobres de espíritu y desprecian la riqueza del siglo presente. Afringio Andrés de Cesarea. Cesarea Primacio. Muy bien. Con todo, los cristianos son ricos, ya que tienen un patrono rico en Cristo, que se hizo pobre por nosotros. Por tanto, los cristianos son ricos en las cosas del Espíritu y poseen las riquezas de la fe y la bendición. Entre tanto, la Iglesia sufre bajo aquellos que no han confesado a Cristo y que serán instrumento del anticristo. Es más, la Iglesia sufre mucho a causa de los cristianos falsos, que son judíos dentro de la Iglesia, ya que son piadosos solamente en el exterior. Con todo, la Iglesia sufrirá hasta el final de los tiempos, ya que el demonio siempre perseguirá a la Iglesia mediante los impíos, los herejes y finalmente el anticristo. El diablo también atacará a la Iglesia durante la edad presente, llevándola a la tentación, igual que hizo contra Adán, que cayó, y contra Cristo, que resistió la triple tentación. El sufrimiento de la edad presente, sin embargo, no se puede comparar con la perpetuidad de la bienaventuranza futura, y por eso los cristianos han de permanecer fieles hasta el final en la fe, el amor y la santidad, como lo fueron los mártires y los confesores, que recibieron una corona de vida. Mediante tal fidelidad, la justificación del perdón y la conversión producirá la glorificación de la eternidad y la libertad de los resultados del pecado, ya que mediante el árbol de la cruz, Cristo ha vencido a la muerte, que fue el regalo que Adán dio a su posteridad comiendo el árbol prohibido. Bueno, hasta ahí la presentación, ¿sí? Todos esos nombres que aparecen son de diferentes autores que convergen en esta especie de resumen. Primacio, Fulgencio de Ruspe, Cipriano. Fulgencio de Ruspe y Cipriano sí son padres de la Iglesia. No es el caso de Primacio ni el caso de Ecumenio. Tampoco el caso de Victorino de Petó, acá dice Victorino. Victorino de Petó es el primer intérprete, por lo menos que se conocen textos de él, sobre el Apocalipsis. Apringio lo mismo, Andrés de Cesarea. Es decir, esto que recién leyó Flavia es una especie de abstract, como figura en las ponencias, de resumen de lo que vamos a leer ahora. Bueno. Les recuerdo que la clase anterior, no, la otra, que también fue en video, yo hice todo un análisis de cada uno de estos autores que estamos viendo acá. Primacio, Ecumenio, Fulgencio, Primacio ya está, Ticonio. Más o menos pongo qué obra es, qué influencia tiene. Los grandes padres que faltan acá son San Agustín y San Jerónimo, que en esta no han comentado todo el Apocalipsis. Por eso que en esta interpretación de la carta de la iglesia de Esmirna no los vamos a tener. Bueno, bien. Ahora vamos a bien meter la lupa con los padres o con nuestros escritores antiguos. Vamos a meter bien la lupa. En algunas va a ser incluso un poco tedioso.
Esto no lo vamos a hacer con todo el Apocalipsis, por supuesto que no. Yo lo que propongo es que veamos más o menos cuál es el nivel de estudio, el nivel de penetración que tenía, intelectual y espiritual que tenían estos autores en algunos fragmentos del texto, ¿no? Bueno. En el 2.8a, que el texto dice, al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele, Beda el Venerable va a comentar esto en su explicación al Apocalipsis. Beda el Venerable es uno de los primeros comentadores del Apocalipsis que recopila, a ver si lo tengo por acá, espérese. Cuánta cosa, ¿no? Yo en la clase número, esta es la número 8, la de hoy. En el encuentro número 6, ¿ven esto de fondo verde? Sí. ¿Sí? Espérense un poquito. Acá están de atrás para adelante, ¿no? Victorino, Ticonio, San Agustín y San Jerónimo, ¿no? Las flechas indican así las influencias. Acá lo tenemos a Pringio, obispo de Béja. Hoy vamos a leerlo a Pringio. Apringio es un escritor del siglo VI, influenciado sobre todo por la visión que tiene San Jerónimo del Apocalipsis, ¿no? Acá está Beda. Beda está en el muerto aproximadamente en el 735. Beda el Venerable, así se lo conoce. Es uno de los grandes comentaristas del siglo VIII, junto con Ambrosio y con el Beato de Liébana. Bueno. Acá estábamos. Beda de la palabra Esmirna va a decir esto. Cristo exhorta a resistir en medio de la persecución. Aquí se refiere a la persecución sufrida por la iglesia. Y a ello alude también el nombre. En efecto, Esmirna significa mirra, que designa la mortificación de la carne. ¿Se acuerdan que la ofrenda que hacen los reyes al niño en el pesebre de Belén, esos 3 regalos tenían una simbología muy precisa y muy contundente? La mirra, así como el oro mostraba la reyesía del niño, la mirra mostraba la amargura de su pasión, simbolizaba eso. Bueno, en la segunda parte de 2.8, que el texto dice el primero y el último, Ecumenio comenta lo siguiente: con su muerte dio muerte a la muerte. El Señor se llama a sí mismo primero a causa de la sustancia de la divinidad, último a causa de la humanación y de la economía de la salvación, que estuvo muerto, dice, y ha vuelto a la vida, que llegó hasta la experiencia de la muerte y en la muerte mató a la muerte. Ya para el tiempo de Ecumenio, siglo VI aproximadamente, ya la Iglesia está convencidísima de la doble naturaleza de Cristo. Ya siempre estuvo convencida, pero en realidad ya lo ha declarado solemnemente en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Esto ya es fe de la Iglesia. Muy bien. Valeria, ¿tenés ganas de leer? Sí, no hay problema. Ahí donde dice el 2.9. Listo. ¿Se ve bien o aumenta un poquito? Se ve bien, se ve bien. Bueno. Conozco tu tribulación, tu pobreza. No claudiquéis ante la calumnia. La epístola siguiente descubre el posterior comportamiento de otro grupo y de otro modo de vida. En resumen, dice, sé que... Ahí voy.
Ahí se corta. Sé que vosotros sois pobres y trabajáis, pero sois ricos. Pues conoce que estos tales tienen sus riquezas escondidas junto a él y que existe un rechazo con respecto a los judíos, a quienes no reconoce que son judíos, sino sinagoga de Satanás. Pues les ha reunido el anticristo. Les dice que perseveren hasta la muerte y el que perseverare no sufrirá daño de la muerte segunda, es decir, no será castigado en el infierno. Victorino de Petrovio, de Petrovio, comentario al Apocalipsis. 2:2. Muy bien. Victorino entonces es el primer comentarista del Apocalipsis, por lo menos que tenemos textos. Bueno, de esta interpretación se desprenden varias cosas interesantes de este fragmento, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es esa segunda muerte? El otro día una compañera nuestra preguntaba qué es la primera y la segunda muerte. Eso es todo a interpretar. La interpretación que hace Victorino y el común de los autores es que la segunda muerte es el juicio, ¿sí? Es la muerte del alma. Aunque el alma en realidad no muere, metafísicamente hablando, la condenación para siempre, irreversible, de la pérdida total de Dios. Esa es la muerte del alma. Que no es la aniquilación del alma. El alma sigue existiendo. O el alma es inmortal, no es eterna, pero es inmortal. Pero de modo alegórico y profético, este libro habla de primera muerte y de segunda muerte. Permanentemente habla de eso, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más. Lo que viene ahora es un fragmento de Apringio de Beja, obispo. La iglesia de Beja estaba en lo que hoy sería Portugal, ¿sí? ¿Podemos un poquito más ahí, Valeria? Rico en la fe y en toda clase de bendiciones. Alaba las obras de su iglesia, que se dirige al reino a través de muchas tribulaciones. Prefiere la elegancia de la pobreza, porque vigorosamente desprecia los bienes presentes para merecer los futuros. Aunque eres rico, rico en la fe y en la total abundancia de gracia. Y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. La Iglesia soporta muchas veces numerosas injurias de estos, que confiesan reconocer al Señor y no le reconocen, sino que su asamblea es congregada por su padre, el diablo. Por eso exhorta a su Iglesia a que no tema a quienes matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Apringio de Beja, tratado sobre el Apocalipsis. Bueno, acá estamos viendo el mismo pasaje, el mismo mistiquio, interpretado por otro autor de manera casi convergente. No olvidemos por qué se llama sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere el autor sagrado con sinagoga de Satanás? No está usando cualquier nombre. Me estoy refiriendo al singular. Perdón, me estoy refiriendo al sinagoga, no al otro que no lo quiero nombrar. La sinagoga fue en el misterio del rechazo del pueblo de Israel a su Mesías, fue el primer perseguidor. El primero en perseguir a Cristo y a sus apóstoles es el Sanedrín. La primera persecución apostólica es de la sinagoga. Pensemos en el primer apóstol mártir, que es Santiago, muerto por Herodes en el 44 aproximadamente. O el protomártir, San Esteban, también apedreado al modo judío. Los romanos no apedreaban. Los romanos crucificaban o decapitaban. Depende fuera ciudadano romano o no. ¿Sí? Por eso a San Pablo lo decapitan. ¿Sí? No lo condenan a algo más infame, porque era ciudadano romano Pablo. Mientras que Jesús no. Por eso lo crucifican. ¿Sí? Pero el apedreo de Esteban es la típica justicia por mano propia que se tomaban los judíos incluso fuera de la ley porque ellos no tenían permitido hacer ejecuciones. Bueno, es un tema legal complicado. Bien, se insiste mucho con que el verdadero judío
es el judío del corazón, el circunciso del corazón, como dice San Pablo, ¿no? Esto está muy en estos comentadores del primer tiempo. Fíjense que lo que sigue en el libro es un comentario al Apocalipsis de Ecumenio, otra vez. No, esperen, que me perdí. Sí, de Ecumenio. ¿Sí? Conozco tu tribulación y tu pobreza, que son las palabras del Espíritu al ángel. No está hablando como los infieles judíos, ¿ven? Que dicen, ayunamos y tú no lo ves. Humillamos nuestras almas y tú no te das por enterado. Eso es una cita de Isaías. Dice Ecumenio, sigue Ecumenio, sino que dice, eres rico. El Espíritu le dice eso a la iglesia. Como quien tiene a Cristo el rico protector, aunque se hizo pobre, Cristo. Por nosotros tomando la forma de siervo. Y recibió la blasfemia de los falsos judíos, ¿ven? Hay un falso judío y un auténtico judío. En efecto, Judas es interpretado como confesión, e Israel como aquellos que ven a Dios espiritualmente. Pasaje un poco oscuro ese, ¿eh? No se entiende muy bien a qué se refiere Ecumenio con que Judas es confesión. Confieso yo que no se entiende muy bien a qué dice confesión. En consecuencia, los verdaderos judíos y el Israel espiritual son aquellos que confiesan a Cristo. Pues el judío no consiste en lo que se ve, ni da gloria a Dios la circuncisión en la carne que se ve, como dice Pablo. Esto está diciendo Ecumenio. Sino que el judío está en lo interior, y la circuncisión del corazón. Eso es una cita de San Pablo, ¿sí? A los romanos. Los judíos que permanecen en la incredulidad se convierten en la sinagoga blasfema capitaneada por Satanás. Ecumenio, comentario sobre el Apocalipsis. Las primeras herejías que tuvo que resistir el cristianismo ya figuran incluso en el Nuevo Testamento. Muchos de los autores sagrados, como San Juan, ya alertan contra el anticristo. Por ejemplo, en la primera carta. La palabra anticristo es una palabra estrictamente de la primera carta de San Juan. Es en el único lugar de la Biblia donde aparece la palabra anticristo. Por supuesto que después aparecen otros nombres de esta figura misteriosa, hombre de iniquidad, ánomos, es decir, hombre sin ley. San Pablo le llama así. El hijo de la impiedad, el hijo de la infidelidad, pero anticristo lo dice Juan. Pero además Juan explica qué es un anticristo. Y casualmente es esto que está acá comentando Ecumenio y Apringio. El anticristo, más allá de ser un personaje concreto, es una manera de blasfemar. Porque incluso Juan en la primera dice, ya hay muchos anticristos entre nosotros. Les debo la cita, no me la acuerdo. ¿Y quién es el del anticristo? Dice San Juan. El que niega a Dios venido en carne. El que niega que Dios se hizo hombre, se hizo carne. Las primeras herejías cristológicas fueron estas. Negaban la humanidad de Cristo o negaban que Cristo fuera Dios, que Dios se pudiera haber hecho hombre. Es en realidad una de las grandes originalidades, por decirlo de alguna manera, de nuestra fe. ¿En qué otra religión Dios se hace hombre? En ninguna. En ninguna. Solamente en la religión que Dios mismo crea, que es esta. ¿Se ve? Bueno. Andrés de Cesarea va a decir algo parecido. Siempre del mismo versículo. Conozco las tribulaciones y la pobreza que soportas en tus carnes, cuando por mi causa eres azotado por los infieles, cuando eres desposeído de tus bienes, porque eres rico en los bienes del Espíritu,
pues tienes tu tesoro guardado en el campo de tu corazón. Ahí Andrés está haciendo de cuenta que él está escribiendo el libro, como si él estuviera relatando el Apocalipsis, ¿no? Después, en un comentario de Ticonio, leemos: habla, el ángel, ¿no? Habla a toda la iglesia, que es pobre de espíritu, aunque posea todas las cosas, como dice el apóstol, como quienes nada tienen, aunque poseen todas las cosas. Y eres calumniado de parte de los que se dicen judíos, pero no son más que una sinagoga de Satanás. Aquí también se muestra que no habló solamente a una iglesia determinada, porque no son solamente de Esmirna los judíos calumniadores. Sin embargo, es posible que aquí se dé un doble significado de judíos, ya sea que se refiera abiertamente a los judíos de fuera, ya que se refiera a los judíos de dentro de la iglesia, es decir, a los falsos cristianos. Ahí da una cosita un poco más profunda este autor. Judío de afuera es el judío de la sinagoga, el judío del Sanedrín. El fariseo, Pablo, antes de su conversión, es el judío de afuera. Es el que persigue a los nazarenos, como decían ellos, porque seguimos al nazareno. Hasta el día de hoy nos llaman nazoreos, los ortodoxos. Somos los nazarenos los cristianos. Bien. Los de adentro fueron los que le dieron mucho trabajo a San Pablo, los judaizantes. Es decir, cristianos bautizados, venidos del judaísmo, que pretendían que todo bautizado tuviera que cumplir con toda la Torá, incluso con las cosas que habían caducado, litúrgicamente hablando, a nivel de prescripciones, como por ejemplo pasa en la carta a los Gálatas con la circuncisión. Es decir, muchos judíos ya cristianos pretendían que los paganos que se bautizaban se circuncidaran también, y observaron un montón de cosas que ellos habían observado por la ley de Moisés, que Cristo había venido casualmente a sacudirlas, ustedes recordarán, cuando acusa a los fariseos de hipocresía, ¿sí? de obedecer antes las leyes de los hombres antes que la ley de Dios. Bueno, eso serían un poco lo que este autor está llamando judíos dentro de la iglesia, es decir, los falsos cristianos. ¿Ve? En efecto, el nombre de judío es religioso, de ahí que el apóstol diga, es judío el que lo es en su interior, y es circuncisión la del corazón, según el espíritu, no según la letra. Y de nuevo dice, nosotros somos la circuncisión, los que servimos en el Espíritu de Dios y no confiamos en la carne. Y no podemos nosotros mismos abandonar a esos en la iglesia, cuando son llamados también sinagoga de Satanás, cuando sabemos que el Señor nos ha ofrecido un ejemplo de paciencia tolerando a Judas hasta el final. Es muy rica esta interpretación de Ticonio, ¿eh? Muy profunda. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Quién se anima a leer esta parte 2.10a? Ricky, vos no ves, ¿no? ¿De ahí? Flavia, ¿te queda? Yo lo veo con letra muy chiquita debido al celular. Está bien. ¿Estás silenciada, Flavia? Sí, no encontraba el... No estoy muy ducha con esto. El iconito, bueno, de a poco. De a poco. Bueno. Para que lo voy a ubicar bien. Ahí está, mira, es de Apringio de Beja. Este comentario ya del 2.10. Sí, sí. No temas por lo que vas a padecer. No temáis las torturas de los perseguidores,
se refiere a las futuras tribulaciones y a los males ocasionados por los impíos, y conforta a sus fieles para que no se atemoricen por las molestias de las persecuciones. Significa también que son capaces de soportar que puede el enemigo ocasionar, así como en los comienzos de la Iglesia Católica, después de la desaparición del mismo apóstol, a quien se le anunciaron estas cosas, perduraban aún los sufrimientos y fueron muchas tribulaciones a la Iglesia. Muchas tribulaciones a la Iglesia. Así conocimos lo que iba a suceder cuando llegara el Anticristo, aunque también ahora sufre con frecuencia mucho por diversos lugares y regiones, debido a los herejes y paganos. Aprincio de B. Muy bien. Tratado sobre los... Muchísimas gracias. Les pido disculpas por la versión esta en papel, todo doblado, escaneado. Porque no pasa nada. no está electrónicamente este texto. Lo tuve que escanear yo. Por eso que Claro. se dobla, eso está entrando al lomo del libro. Por eso se dobla. No está muy bien que digamos. Bueno, muy bien. Esto que estábamos escuchando recién por voz de Flavia en Apringio, parecería la historia de siempre, ¿no? Claro. Es decir, Sí. Hay un sufrimiento, hay una tribulación frecuente en diversos lugares y regiones, causados desde afuera y causados desde adentro. Esta no temáis por la tortura de los perseguidores, mejor dicho, no temáis por lo que vas a padecer, parecería más venir del lado de afuera. Siempre fue doble el ataque. Y hoy pasa también. En la vida parroquial, en la vida de la iglesia nuestra, que somos miembros de la iglesia, sabemos de los lobos con cara de lobo y de los lobos disfrazados de otra cosa. ¿Sí? Esa advertencia que dejó el Señor atraviesa los tiempos hasta que Él vuelva. Por eso el llamado a la astucia. ¿Sí? Bueno, a la paciencia y a la astucia. Como la paloma y la serpiente. Bueno. Pasaje que viene ahora muy interesante y polémico. Muy polémico. En el versículo 2.10b, recién estamos en el 2.10a, decía algo así como el 2.10a. Qué lío que hice. No temáis por lo que vas a padecer. Sufriréis tribulación durante 10 días. Bueno, cada vez que aparece un número en la Sagrada Escritura, corren ríos de tinta. Y cuando es el Apocalipsis, corren océanos de tinta, no ríos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esto. Valeria, ¿te animás a leer esto? A ver, esta carilla. ¿Sí? Bueno, sí, no hay problema. Dale, gracias. No, por favor. Sufriréis tribulación durante 10 días. Padecimiento presente, futura bendición. Sin embargo, dice, sufriréis una tribulación durante 10 días. Si a la luz de la eternidad de la futura bienaventuranza comparáis los males presentes que soportáis, los consideraréis sin duda tan breves, tan rápidamente pasados, como si se tratase de 10 días. Por eso dice también el apóstol, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Apringio de Beja, Tratado sobre el Apocalipsis 2.10. Dios representa el transcurso de la vida presente. Ojo, 10, ¿eh? Perdón, 10, sí. Bueno, acá cambia todo. Sí, totalmente. A ver, 10 representa el transcurso de la vida presente. Mirad que el diablo os va a encarcelar a algunos de vosotros, para que seáis tentados, y sufriréis tribulación durante 10 días. Estas palabras se dicen a la Iglesia Universal, contra la que el diablo promueve sin cesar arteras maquinaciones. Y la razón de que el curso de esta vida se simbolice en los 10 días la encontramos en el Decálogo, que es un breve resumen de toda la ley.
pues los preceptos divinos son necesarios allí donde hace falta moderación. Por eso dice el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario, es decir, con la ley, mientras vas de camino con él en este mundo. O sea, en todo tiempo, cuando se combate contra los diversos estímulos de la concupiscencia, instruido por la ley, para que, refrenados los 5 sentidos corporales, que por el doble sexo se duplican y hacen 10, con la gracia de Dios obtengan la victoria. Pienso que otra interpretación de los 10 días es reconocer que a lo largo de esta vida no puede faltar a los fieles una triple tentación, pues la vida del hombre sobre la tierra es tentación y en los Y en los 7 días que van y vienen sucediéndose, se desenvuelve la vida entera. Incluso a nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de la Iglesia, se lee que no sin permiso tentó el diablo. No obstante, esta pelea espiritual de la Iglesia de Cristo se representa en la figura de la mujer que lucha cuando dice el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella te herirá en la cabeza, mientras tú la herirás en el talón. Se reconoce, es evidente, que en este mundo que transcurre con la evolución de 7 días, la Iglesia de Cristo está sujeta a diversas tentaciones, que ocupan un lugar primordial en estos 3 vicios, sobre todo. El apetito de los placeres carnales, Y la desenfrenada. acá, ahí ya lo encontré. El apetito de los placeres carnales y la desenfrenada glotonería de atracones prohibidos. Bueno, gracias. Muchísimas citas a su vez tienen todos estos comentarios. Sí. Bueno, acá yo quise mostrar realmente 2 maneras muy distintas de interpretar el número 10. Muy distintas, ¿no? En la de Apringio parecería ser realmente 10 días, como algo breve. Si a la luz de la eternidad de la futura bienaventuranza comparáis los males presentes que soportáis, los consideráis sin duda tan breves, tan rápidamente pasados como si se tratasen de 10 días. Ahí Apringio se aferra a una interpretación estrictamente literal y matemática. 10 días es algo muy poco, para una persecución es poco 10 días. 10 días dura un problema cualquiera de nuestra vida. Un problemita. Un problema serio no dura 10 días. Un problema habitual. Un problema, qué sé yo, no sé, económico, circunstancial, digo, puede llegar a durar una semana y pico, quién sabe, ¿no? Pero 10 días es muy poco. Bueno, Apringio se toma de esa brevedad literal. Mientras que espérense, no me acuerdo quién estaba comentando acá. Ahora en un cachito. Es más largo esto, Primacio. Primacio va para una apuesta un poco más intensa, más simbólica, ¿sí? Primero lo relaciona con el decálogo. Con la creación en 7 días. Y como los 7 no le alcanza para llegar a 10, pone los 3 pecados en los que fue tentado el Señor en el desierto. 7 más 3, 10. ¿Ven que esto lo decíamos muy al principio? No me acuerdo ahora cuál de los integrantes de aquellos días preguntaba dónde se puede leer la interpretación de la Iglesia del Apocalipsis. Y yo contesté muy audazmente: en ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay una interpretación, no hay una línea exegética que la Iglesia diga hay que interpretar esto y no otra cosa. Y esto está bien interpretado y esto está mal interpretado. No, señor. No, señor. ¿Sí? Lo único que la Iglesia hace, el magisterio eclesiástico hace con el Apocalipsis, es a lo sumo advertir cuando una interpretación es contraria a la fe. En la medida que no sea contraria a la fe, el intérprete puede interpretar lo que le parezca. Que los 10 días sean literalmente 10 días, o que los 10 días representen
algo con el decálogo o con los 7 días de la creación sumando los 3 pecados principales, ¿es contrario a la fe? De ninguna manera. Al contrario, no es contrario a la fe. Así que no habría total libertad. San Agustín tenía un axioma para esto. San Agustín era muy conciso, ¿no? Siempre. San Agustín, a ver si me lo acuerdo, decía, en lo esencial, unidad. En lo esencial, unidad. En lo opinable, libertad. Y en todo, caridad. Acá estaremos en lo segundo. ¿Qué será el 10? ¿Qué será? ¿Por qué será 10 días? Es opinable. En la medida que ninguna interpretación del 10 contraríe lo que la Iglesia cree y manda a creer para la salvación, pues no se le dice, se lo deja. ¿Está? Bueno, yo acá voy a parar un poquitito y vamos a salir un poco de esta interpretación de estos escritores antiguos, porque vieron que ahora está muy en boga, no sé si lo han podido ver, esa serie que se está filmando de Carabel, que bueno, ha reflotado un poco la interpretación del padre Castellani. En muchos de los círculos que solemos andar con algunos de los presentes, Castellani está muy ahí de mano en mano, libro en libro. En los jóvenes está despertando un interés muy, muy, muy grande últimamente Castellani, sobre todo con sus escritos polémicos y apocalípticos. Las dos cosas le gustaban mucho al padre Castellani. Bueno, entonces yo voy a hacer un breve paréntesis, voy a proponerles a ustedes un breve paréntesis para ver qué, viniéndonos al tiempo contemporáneo, a ver qué se dice, digamos, de esta iglesia de Esmirna, ¿sí? Y sobre todo, qué interpretación se le puede llegar a dar a esos 10 días, puntualmente en esta carta. Bueno, hoy temprano con Flavia charlamos un ratito de este encuentro, y yo le preguntaba a Flavia, que tiene una linda versión de la Biblia de Monseñor Straubinger. Hay una cita. Yo en mi versión la tengo numerada. ¿Vos la tenés numerada, Flavia, esa cita? A ver. Tienen un número largo, tiene que ser. Sí, que esta letra es chiquitita, pero... Sí. Mirá lo que tengo yo acá para la letra chiquitita. Ah, Ya, qué buena idea. ya la parte crítica de Jerusalén no la veo. Claro. Con esto no la veo. No, tengo que Creo que le pongo... Sí, hay... Bueno, es una que tendría dice que los 7 candelabros, dice al principio. Pero la cita es... De 1:12. De 1, 2. Sí, los 7 candelabros. Bien. Ahí está. Espera un segundito, espera. Sí. Entonces, vamos a pasarlo en limpio. Ah, se me perdió ahora. De 1:12, de Apocalipsis 1:12. Sí. Esperen que se me fue. Estoy en un ebook y es un lío. Estos aparatitos son lindos cuando andan bien. 1:12. Sí. Acá está. Acá está. Bien. Entonces estamos en la cita de la Biblia de Monseñor Straubinger, en la cita de Apocalipsis 1:12. Bueno, te escuchamos. Sí. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Desde la antigüedad ven muchos comentaristas en el número 7 un símbolo de lo perfecto y universal, de manera que las 7 iglesias representarían una totalidad. San Juan Crisóstomo, San Agustín. San Agustín, San Gregorio, San Isidoro. Eso dice, eso sí, perdón, esos sí son padres de la iglesia, opinan eso, Claro. Bien, Sí. adelante. Muchos consideran que las 7 iglesias corresponden a otros tantos periodos de la historia de la Iglesia Universal.
Éfeso 1:19 y nota. Son más conocidos representantes en la patrística en San Victorino de Petó. Petó, Mm. quien en su comentario caracteriza los 7 periodos de la siguiente manera: el celo y la paciencia de los primeros cristianos, la constancia de los fieles en las persecuciones. Ese era el segundo. 3 y 4, periodos de relajamiento. 5, peligro por parte de los que son cristianos solamente de nombre. 6, humildad de la Iglesia en el siglo y firme fe en las Escrituras. 7, las riquezas y el afán de saberlo todo cohíbe a muchos para seguir el recto camino. Sí. Sí, Marcelo, de hecho, por ejemplo, algunos que otros son peor que esperadores. Acciones, creo que sí, controlen la vida por funciones, por cónsules, tribunos, bueno, entonces como que, bueno, estás Corta acá. Sí, después. Pero, sí, perfectamente. El aliento tiene que estar. Vimos la vez de falsa disyunción, ¿no? Podría no ser bueno, tenemos un rato. Esa es mucho más breve que la versión final. Claro. Demuestra que, o sea, si uno sigue estos días, para esta. Esto, sí, es para incesto, esto, pero del mal escáner que yo hice. Bueno. Acá Ecumenio, autor ya amigo nuestro, de tanto que le hemos nombrado, habla un poquito de la segunda muerte, ¿no? Quien tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Quien venza no será dañado por la muerte segunda. Lo que se dice es muy exacto. Todos, tanto justos como pecadores, son partícipes de la muerte primera, que consiste en la separación del alma y del cuerpo. Para que encuentre cumplimiento la sentencia divina, eres polvo y en polvo te convertirás. Pero la muerte segunda, la del pecado, que el Señor menciona cuando dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. No herirá a los que hayan vencido las tentaciones. ¿Cuánto en tan poco, eh? ¿Qué cita? Ustedes fíjense, yo esto no lo dije, estos autores antiguos no se empeñan en mostrarle al lector de dónde sacaron lo que están diciendo. Deja a los muertos que entierran a sus muertos, está citado aquí, pero por el editor, ¿sí? Y yo que veo muy poco, les digo que es Mateo 8:22. Ustedes recuerden conmigo que en la antigüedad la retención era por acá, no por acá. La fe entra por el oído, dice San Pablo. La mayoría de la gente no leía. La mayoría de la gente escuchaba la palabra de Dios. Entonces esto, deja a los muertos que entierran a sus muertos, ¡zas! Quien lo escuchara, alma devota, alma orante, decía la palabra del Señor, se está citando, ¿sí? Bueno, a mí me da mucha fuerza esto. Da mucha fuerza, me parece, ¿no?
lo de la muerte primera y la muerte segunda. A veces parece que estuviéramos todos tan cerrados en la muerte primera y que se nos termina el mundo, pero se termina este mundo, no el otro, con la primera, ¿sí? Nunca olvidemos que el Apocalipsis es un libro de consuelo, todo el Apocalipsis. Por eso que la lucha, la tribulación, la victoria, la esperanza, la fortaleza, la paciencia, recorren todo el escrito. ¿Mm? Qué paradoja, porque la cruz es dolor y consuelo. Podría llamarse el libro de la cruz, el Apocalipsis. Creo yo que es la cruz desplegada como una sombra en todo el tiempo entre la resurrección y la parucía, el Apocalipsis. Es una gran cruz desplegada en la historia. Una cruz que va a vencer al final y va a vencer para siempre. Sí, es realmente un consuelo. Primacio comenta en la muerte de Adán queda superada por la victoria de Cristo. Quien venza no será dañado por la muerte segunda. Al comer del árbol prohibido, Adán procuró esa muerte para la posteridad. Sin embargo, Cristo, irrigando el árbol de la cruz con el agua y la sangre que fluyeron de su sagrado costado, hizo germinar las primicias de la salvación, ya que sabía dónde se encontraba el mal del principio, diciendo: alegraos porque he vencido al mundo. Así pues, cuando alguien vence, se puede conquistar en él mismo. Primacio, comentario al Apocalipsis. Nosotros, cuando recorrimos algún pasaje de los sinópticos, en los discursos donde Jesús anunciaba estos tiempos apocalípticos o últimos, hay una de las versiones, creo que está en Lucas, que dice una cosa medular en todo el espíritu del escrito del Apocalipsis. Cuando vean estas señales, está hablando de señales terribles, de catástrofes cósmicas, de una creación que se va a sacudir. Pero él dice, cuando vean estas señales, levanten la cabeza. Pasajes antes habían dicho que los hombres gritarán: montes, aplástennos para que no tengamos que ver esto. Se va a envidiar al que murió, para no tener que estar viendo lo que se está viendo. Y sin embargo Jesús dice, levanten la cabeza porque está cerca su liberación. Eso de algún modo es un apocalipsis concentrado. Esto es siempre un mensaje de esperanza. La segunda muerte es realmente una advertencia para algo mucho más grande que la primera muerte. Parecería una redundancia de lo terrible, porque la muerte es un límite. La muerte es el salario del pecado, dice Pablo, ¿no? La muerte es algo malo, sí. Al fundador de la Fundación Santana, al padre Ruta, muchas veces le escuché decir en sus clases: la muerte es el triunfo de Satanás sobre el hombre. Por eso Pablo tan bellamente, ¿no?, canta, San Pablo: muerte, después de la cruz, después de la resurrección de Cristo, oh muerte, ¿cuál es tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Cuál es tu victoria? Cristo la ha hecho añicos en la cruz a la muerte, ese presunto triunfo de Satanás. Cristo lo doblega, ¿no? Bueno. ¿Algo que quieran comentar, compartir? Vamos a ir promediando por hoy. Marce, esto del consuelo me ayuda mucho. Bueno, yo así no cito a veces qué número, qué capítulo. Cuando Elías está esa sequía de 3 años y medio y va hacia esa viuda de Sarepta, ¿cierto?, con el hijo, etc.
Yo a veces pienso, digo, bueno, en un caso de persecución, que voy a comer, que esto, viste, mi cabeza a veces se va demasiado. Y uno no tiene en cuenta que Dios, ¿no es cierto?, cuida también de cada uno de nosotros y que por más que sean cosas terribles, y si es que uno las tiene que pasar o no, también Dios da la gracia y da también el alimento, da toda la parte material, espiritual, etcétera, para soportar eso, ¿no es cierto? A veces uno cae en eso, en la desesperanza. Pero el Apocalipsis, al saber ya lo que va a pasar, te da también esperanza, y también al saber en el Antiguo Testamento cómo Dios obró con muchos hombres justos, y que uno es injusto y también Dios lo quiere, ¿no es cierto? Como Dios también te da las herramientas para ello. Porque si uno, por ejemplo, veía el otro día lo que había pasado en Fukushima y en Japón, y uno dice a nivel global, la verdad que es realmente, humanamente, parecería que uno no lo resiste, ¿no es cierto? O tantas leyes anticristianas o qué sé yo. Coincido con lo que dice, y me gusta eso de levantar la cabeza, como no ponerse temeroso, y porque bueno, uno observa, por ejemplo, en los lugares de trabajo se pone bastante reticente a veces la situación, porque una cultura muy antivalores, anticatólica. Entonces, ¿cómo resistir, por ejemplo, si uno se llegara a quedar sin trabajo? ¿Cómo mantener igual la mirada en alto? O sea, no quedarse temeroso, y a la vez ser astuto también, para ir sobreviviendo. Pienso lo mismo. ¿Qué pasaría si quedáramos desprotegidos, pero es Dios el que nos está protegiendo? Si digamos, si las tribulaciones se acrecentaran cada vez más, porque bueno, estamos en un momento bastante complejo. Entonces pienso lo mismo, me encantó que sea esperanzador, que bueno, siempre el bien triunfa, y Dios saca de los males, saca bienes, siempre saca el bien. Pero bueno, a veces uno necesita esa fortaleza y compartirlo con otros también. Estaba pensando lo mismo. Sí. Esas primeras comunidades que tuvieron que sufrir persecución, por supuesto que las sostenía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo trabajaba en comunidad. Sociológicamente, las comunidades eran lo que sostenían a ese padecimiento. Por eso, la gran tentación de todos los tiempos es el separarse, y el hacer sectas, y el hacer grupetes, que tan mal le hacen a la iglesia. Pues la iglesia es una comunidad, ¿sí? Y no importa el número. No es una comunidad que se evalúe cuantitativamente, es cualitativamente, ¿no? Sin ir más lejos, esto empieza con 12 personas, ¿no? Pero sabemos que es mucho más que 12 personas. Un imperio no puede con 12 personas. Un imperio que nunca había perseguido a nadie por cuestiones de fe, se lanza a perseguir a 12 tipos, a 12 hombres, perdón. Y no logra. Y no solamente que no logra terminar con ellos, sino que a los 3 siglos se convierte a la fe de lo que persigue. ¿Se ve? Ahí hay un misterio muy grande. Pero la vida en comunidad es la clave. Es la clave para todos los tiempos. El demonio, con el alma sola, trabaja muy bien. La rincona y hace lo que quiere. Cuando se está en comunidad, se defiende. El mal se comparte, como dice San Agustín, ¿no? Se sufre menos cuando hay dos para sufrir. Aquella oración tan hermosa que tiene San Agustín. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, si les parece bien, vamos cerrando, ¿sí? Y yo por lo menos empiezo el fin de semana ahora. Me encanta, pero cansa. Sí. Yo les agradezco mucho compartir este momento. Calculo que entre hoy y mañana lo voy a subir. Y bueno, si Dios quiere, el sábado que viene le damos un cierre
al 2021 y bueno, después veremos. Nos vamos a las vacaciones, descansamos de algunas cosas, de estas, por ejemplo. Creo que para todos fue un año muy especial, ¿sí? Sí, Padres, bueno, docentes, sí, ni hijos. hablar. Sí. Bueno, muy bien. Hacemos una acción de gracias muy chiquitita y nos vamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, Te damos gracias, Señor, por todos los bienes que hemos recibido de tu generosa mano, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buen domingo de Adviento mañana, segundo. bueno. Gracias, igualmente. Gracias igualmente Bueno. para toda la familia. Que ande todo muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao.